La voz que te hace libre. Nuestro compromiso es llevar el mensaje fiel de la palabra de Dios. Cada día oramos por tus necesidades. Con tu apoyo llegaremos más lejos. Radio Alma Cristiana, la voz que te hace libre. Una voz de esperanza, salvación y vida eterna. Presentamos el programa La Voz de Ebenecer. Y con ustedes el pastor Esteban Acosta. Hey, Dios bendiga una vez más. Esta es La Voz de Ebenecer, que miércoles tras miércoles estamos llevándole a ustedes este programa a través de la emisora Radio Alma Cristiana y diciéndoles a ustedes que nosotros estamos ubicados, nuestra congregación, en el Activo 2030, esquina 10 de Alma Rosa Primera, 146. Ahí está la iglesia Pentecostal Ebenecer Monte Sinaí. Ahí estamos para servirle y le soltamos a aquellas personas que no tienen su congregación, que vayan y serán bien recibidos. Y todos aquellos hermanos que no se están congregando, que son formados, disciplinados, vayan allá que nos gozamos con ustedes, pero si tiene su iglesia, quédese con su pastora y ayudándole que le necesita. Así que una vez más estamos aquí en el aire proclamando a Cristo y diciendo que Cristo cambia, liberta, y estamos aquí para llevarle estas palabras de bendición en los hogares. Ahí donde usted está sentado, si está en la oficina o en el lugar que esté, le decimos que desde aquí Cristo te ama y que quiere cambiar tu vida y que debe de pararte en los caminos y mirar por donde camina y mirar que la senda antigua en Jehová es preciosa para ti. Que Dios te bendiga. Hoy tenemos a nuestra hermana Osana. Una vez más, por hoy no se nos ha quedado. Estamos aquí para llevarle su programa en La Voz de Ebenecer a través de la emisora Radio Alma Cristiana. Y vamos a dejar a nuestra hermana Osana que ahí ella nos va a presentar en oración y también nos va a leer la palabra y así pues le saluda inmediatamente al inicio de este programa. Amén, pastor. Dios sea agregando bendición a todas las personas que formamos parte de este espacio y de esta emisora, tanto las personas que escuchan como las personas que también transmitimos aquí la palabra de Dios. Vamos a estar así, haciendo una oración de inicio para que el Todopoderoso sea ministrando nuestras vidas y sea utilizándolo como instrumento para su gloria. Padre Celestial, gracias. Gracias porque tú, Dios mío, aleluya, nos ha permitido estar aquí. Nos has dado la vida, nos has dado más, Señor, de lo que nosotros merecemos. A ti te damos gloria y honra, Padre, porque todo lo bueno, todo lo afable viene de ti, Señor. Y si estamos aquí, Padre, es por tu inmensa misericordia. En este momento te presentamos este espacio para que seas tú glorificándote, para que seas tú ministrando nuestras vidas y la vida de las personas que están escuchando. Y que en este momento, Señor, seas tú, Padre Santo, glorificándote en esta noche. Padre, sigue bendiciendo, Dios mío, este espacio, este lugar y cada vida, Señor, que en esta hora, Señor, está escuchando, Padre. Ministrale, Padre, conforme a tus riquezas en gloria, Señor. Sé tú trayendo una bendición fresca a nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, en tu santo y bendito nombre. Amén y amén. Vamos a estar así, pastor, compartiendo hoy una palabra muy poderosa que se encuentra en el libro de Filipenses 4. Siempre que hablo de Filipenses, siempre me acuerdo de cuando yo era pequeña, cuando yo escuchaba siempre que nos ponían a recitar en la iglesia esa cita bíblica tan poderosa, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo podemos en nuestro Padre Celestial que nos da las fuerzas. Pero a veces nosotros tenemos
un texto bíblico y nos apoyamos en ese texto bíblico. Y en esta noche vamos a tratar de poder ampliar un poquito más el conocimiento que ya el Todopoderoso ha permitido que tengamos para diversas situaciones que se nos presentan a todos en momentos determinados, y para que la gloria de Dios se manifieste en nuestra vida. Nosotros tenemos que llevar paso por paso, y todo va a salir como dice esta cita bíblica. Todo va a salir bien porque Él nos dará la fuerza para vencer. Amén. Gloria a Dios. Pastor, entonces vamos a leer a la altura del versículo 8 en el libro de Filipenses. Dice esta preciosa palabra que será leída en el nombre de Jesús. Amén. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, y si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis recibido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estéis sólitos. Pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Qué preciosas palabras. Ustedes saben que Pablo era una persona que tenía una capacidad gloriosa. Y el Señor, cuando le hace este llamamiento tan poderoso, le da la facilidad de que todo ese conocimiento y todas esas cosas que había aprendido pueda también enseñarle a otros. Pero qué bonito es poder también tener esas vivencias que den a demostrar lo que realmente hemos aprendido. Bueno, por el nombre de Jesús. Estaba meditando aquí mirando de donde hemos leído que el Señor está en vivo. Entonces vimos aquí que por los demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro y todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno es digno de alabanza, en esto pensad. Nos está diciendo a nosotros, hermanos, aquí podemos ver que por los demás, hermanos, todo es verdadero. Los verdaderos. Unas personas con sinceridad, con honestidad, una persona justa, una persona amable, es una persona que todo el mundo quiere tenerla al lado. Y yo creo que esto era el gran valor que los filipenses podían sentir, ese gozo de tener a un hombre de esta magnitud, como está hablando del apóstol Pablo. Un hombre que estaba lleno de virtud, lleno de lo que se llamaba justicia, que siempre lo ha sido, a pesar que en otro tiempo él hacía las cosas diferentes porque él tenía un error, una equivocación. Pero vemos un Pablo que cuando le he quitado ya la escama de sus ojos, vemos un Pablo que puede ver ya conectado. Es un Pablo que ya he transformado, Amén. Ya he cambiado. Y déjame decirte que aún cuando él estaba equivocado en el camino que andaba, él pensaba que lo hacía correctamente. Y por eso lo hacía con tanta seguridad y con tanta gallardía, que él lo hacía porque creía que estaba agradándole a Dios. ¿Cuántas personas hoy en día quizás puede ser que sean muy amables y crean que están agradando a Dios? Necesitan encontrarse
del caballo que van, que sean desmontados y que les sean quitadas las escamas de sus ojos para que puedan ver mejor con los lentes de Jesús a quién es que le van a servir y quién lo ha llamado. Amén. Y dice aquí que todo aquel que es justo, a todo aquel que es amable, dice, si alguno es digno de alabanza, en esto pensar. Es decir, que está haciendo un halago. Aquí vemos haciendo un halago que le están haciendo a ese tipo de persona que tiene estas cualidades que son muy escasas en estos tiempos. Así es. Entonces, si nosotros estamos llamados a practicar esta palabra que nos está escribiendo aquí la Escritura, nosotros pues pensar en esto si andamos haciendo esto. Si estamos siendo cortés, si estamos siendo amables, si estamos practicando la justicia, si estamos siendo puros, o nosotros no andamos en este camino, como nos está diciendo la palabra, nos manda a pensar para que seamos dignos de arrepentirnos y buscar el camino que es un camino inefable. Amén, así es, pastor. Y al momento también resalta todas estas virtudes, porque al final de esta cita, él le dice, lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, primero le resalta las cosas, las virtudes que él en un momento determinado le quiso transmitir a ellos. Pero si se fija, le resalta las cosas buenas, o sea, aprendan lo bueno de mí. Amén, no lo malo. Exacto. No. Todo lo honesto, todo lo puro, todo lo justo, todo lo amable, porque nosotros tenemos nuestros defectos. O sea, aprendan esto bueno de mí, lo que ustedes escucharon, lo que vieron, lo que pudieron recibir de mí y hacerlo. No solamente que usted va a ser un espectador y ya, sino también hacerlo. Y que la paz del Todopoderoso, que es nuestro Dios, esté con vosotros, le dice. Porque sabemos que Pablo, antes de recibir esta transformación, tenía algunas, no tenía como todos nosotros. Tenía sus defectos. Entonces él le resalta en las cosas que son agradables que ustedes van a hacer ante Dios. O sea, ustedes no van a fijarse en la mala conducta que yo tuve y en las cosas que yo hice de manera incorrecta. Y resalta todas estas cosas, y es muy bonito, pastor, porque cuando nosotros tenemos un guía y esa persona quizás falla, nosotros a veces perdemos la convicción, y realmente nosotros estamos llamados a seguir a Jesús, que es nuestra guía. Entonces, ¿qué le quiere dejar dicho eso? Si esa persona falló, las cosas buenas que usted aprendió, gloria a Dios. Pero las cosas que están haciendo mal, no le siga los pasos. Amén. Sino que todos tenemos defecto, pero estamos llamados a nosotros mejorar nuestro camino cada día más. Amén. Está diciendo que nosotros debemos aprender a separar una cosa de la otra. Que aunque tú tengas tus defectos, yo tengo que resaltar las cualidades buenas de la persona que están a mi lado. Cuando yo resalto las partes malas, estoy llamando a que esa persona, pues, de una manera u otra, lo estoy desconectando. Él está diciendo, como se ve ahí, lo que aprendiste de las cosas buenas que Pablo le estaba enseñando a los filipenses, comiencen a practicarla, comiencen a hacerla. No miren cualquier cosa que sea negativa, sino que sigan en estas instrucciones, en esta línea, porque así el Dios de paz estará con vosotros. Es decir, cuando estamos haciendo las cosas buenas que se nos enseñaron, el Dios de paz va a estar con nosotros. Si una de las cosas que tiene un maestro bien es que debe predicar con el ejemplo. Amén. Un maestro debe, que era lo que Pablo estaba enseñando aquí,
predicaba con el ejemplo. Y a la vez las personas podían ver a Pablo cómo enseñaba, cómo fue este hombre transformado y cómo él podía testificar de la grandeza del Señor en su vida. Y esto está diciendo: aprender de mí las cosas buenas, no me imiten las cosas malas. Pero en una ocasión Pablo dijo: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Es decir, que nadie de los 40 escritores que tuvo la Biblia, casi nadie pudo decir esta palabra. Solo la vemos poder reducir o redumbrar en el apóstol Pablo, que es el único que dice: aprender, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Es decir, que el hombre tenía una hoja intachable, una hoja que no había por qué acusarle. Fue un hombre que al conocer al Señor se mantiene dando el discurso ejemplar, formando y capacitando a aquella iglesia que estaba en Filipenses. Porque Pablo era un misionero que construía iglesias en diferentes ciudades o templos, y de ahí dejaba el mano establecido y comenzaba a otras ciudades. Y aquí vemos que le tocó en ese momento en Filipenses. Así es, pastor. Y él sigue también resaltando que también cuando tuvo esa vivencia con ellos, se gozó en gran manera, porque también, aparte de que él le había enseñado, también esas personas habían pasado por ciertas situaciones con él. Y él le resalta de que en este camino no todo es color de rosa, sino que van a haber dificultades, pero que el Señor es nuestra fortaleza. Dice en el versículo 10: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis recibido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estáis sólidos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado. O sea, expresarse así es porque hay una profundidad muy grande. Y una seguridad. Porque decir que estoy enseñado en todo y por todo. O sea que él había atravesado muchas cosas y aún así se había mantenido firme. ¿Se había mantenido firme por su conocimiento? No. ¿Se había mantenido firme porque tenía todos los recursos disponibles? Tampoco. Sino porque había una profundidad en el encuentro que él había tenido con Dios. Y lo que nos va a mantener a nosotros firme es la profundidad que tengamos en nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Porque a veces nosotros creemos que estamos bien, o estamos en situaciones donde nosotros nos sentimos bien, donde hay muchos recursos, donde el apoyo que se necesita, usted ve que las cosas están floreciendo. Pero va a llegar un momento, van a llegar situaciones donde nuestra fe va a ser probada y donde nuestras simientes van a ser removidas. Entonces él le está enseñando y le está diciendo: yo estoy aquí y ustedes me ven el conocimiento que yo tengo, pero yo he estado en situaciones muy difíciles y me he mantenido de pie porque mi mirada ha estado puesta en Dios. Que a resumen de cuentas, como yo hablaba, él decía en el principio, resaltamos siempre esta cita bíblica.
siempre mencionamos todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero cuando viene cualquier situación, nosotros comenzamos a dudar, comenzamos a entristecernos, nos quedamos paralizados y creemos que ese es el fin. Y él dice, yo sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Y en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y él ha atravesado todo eso y dice, todo lo he podido vencer porque el Señor es mi fortaleza. ¿Sabe por qué le resalto esto, pastor? Y lo digo con palabras así. Porque en un momento determinado nosotros decimos, sí, yo conozco al Señor. Sí, yo me he convertido al Señor. Y cuando verdaderamente tenemos que demostrar que viene cualquier tentación, que viene cualquier oferta, que nuestros intereses están expuestos, que nuestra salud está expuesta, que nuestra economía está expuesta, y viene cualquier oferta, nosotros a veces dudamos y cambiamos la prédica, cambiamos el mensaje. Entonces, para nosotros poder decir, como dijo Pablo en este momento, en todo y por todo estoy enseñado, era porque la vida le había dado fuerte. Y él estaba ahí. No era porque todo era bueno. Entonces, a veces, como usted decía, uno está montado en ese caballo. Pero ¿y cuando te tumban del caballo? El pastor, que usted dice, sí, yo aquí estoy, ya usted sabe, todo está bajo control. Y cuando te tumban del caballo, entonces ahí es que usted se da cuenta. Todo se salió de control. Todo se salió. Yo nunca estuve encaminado. Siempre estuve perdido. Siempre tuvo eso porque pasó. Y encima de eso, de que se cae y él dice, venga acá, pero ¿quién es que me está hablando? Se queda ciego, porque la ceguera representaba esa parte espiritual donde él no podía ver lo que realmente estaba pasando. Y él se despoja de todo eso porque él se dio cuenta de que todo lo que estaba haciendo era totalmente contrario al propósito de Dios. Aleluya. Y estas palabras, cuando nosotros profesamos esta palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es porque realmente estamos aferrados a Él. No importa lo que esté pasando a nuestro alrededor, estamos aferrados a Él. Y cuando Él interrumpe mis planes, cuando Él interrumpe mi programa, mi agenda, Él sigue estando en control. Él sigue teniendo todo el control. Y a veces cuando Dios comienza a desbaratar todo lo que nosotros creíamos que era certero, lo que era seguro, no podemos seguir diciendo lo mismo que estamos enseñando por todo y para todo, como Pablo, sino que ahí nos encontramos y nos enfrentamos con nuestra realidad y muchos se devuelven. Amén. Y es así, amada, cuando a veces creemos que hemos construido algo predicando 20, 30 años y muchos años predicando lo mismo y de pronto se nos enseña después, nos llega el entendimiento de la madurez y entendemos entonces que todo lo que predicamos era todo lo contrario de lo que nosotros teníamos que hacer, que no estábamos predicando realmente una fe eficaz o estamos predicando a Cristo. Entonces vemos como que todo se nos derrumba. Entonces tenemos que hacer
la siguiente plataforma, desaprendiendo o vaciando todo aquello que estábamos llenos. Amén. Para poder aprender realmente aquel que nos quiere enseñar, que es Cristo Jesús. Eso que Pablo estaba lleno de filosofía, de conocimiento. Pablo era un filósofo griego totalmente. Por eso vemos que en una de las cartas que le escribe por allá, dice: yo le pudiera contestar en la forma que ustedes me están preguntando, pero no se la voy a dar porque ya mi mente ya es diferente, ya mi mente cambiaba. Y aquí dice, y en gran manera, dice el verso 10, estamos recuperando lo que ya usted haya hablado, y lo ha hecho con gran propiedad y la gracia del Señor. Amén. En gran manera me gocé en el Señor, que ya al fin de haber revivido nuestro ciudadano de vuestro ciudadano, vuestro cuidado, ajá, de mí, el cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Ya al final es que se están dando cuenta, quizá, de la situación que Pablo está padeciendo, que Pablo está llevando. Y la situación de Pablo en este momento no era la mejor, hablando económicamente en aquel lugar. Los ciudadanos o los hermanos comenzaron a darse cuenta. Porque Dios permite que en medio de las dificultades, en medio del dolor, a veces hacemos el dolor un maestro de nosotros y hacemos una doctrina, pero en medio del dolor tenemos que seguir avanzando. Amén. Para que ese dolor que está en nosotros venga después a través del dolor una sonrisa agradable. Porque a veces decimos: mi dolor, mi azúcar, mi presión, mi situación, mis dificultades. La gente se hace carga y se hace dueño de los problemas. Entonces los problemas no debemos de hacernos dueños de eso. Debemos de soltar eso y buscar soluciones a aquellos problemas a través de Cristo. Dios no nos manda que si nos permite que usted esté pasando por unas dificultades, usted se quede en ese punto o usted se quede parado. No. El Señor está mandando que debemos de buscar estrategias y seguir avanzando, buscando soluciones, buscando, rompiendo paradigmas que a veces vienen a nosotros, que cuando vemos que todo se nos ha derrumbado, a veces decimos: ya yo no puedo más, hasta aquí llegué. Y vemos que a Pablo pasó por todas las dificultades y Pablo siguió avanzando. Amén. Pablo siguió creyendo en aquel que le llamó, en aquel que le quitó la ceguera que tenía. Pablo seguía creyendo. En medio del dolor, Pablo creía. Amén. En medio de la dificultad, del hambre, del nudez, Pablo decía: yo sigo creyendo. En medio de frío, en medio de soledad, en medio de situaciones difíciles que a veces pasa el hombre de Dios y mujer de Dios, alguien te dice: debe de avanzar. Porque nosotros no estamos llamados a lamentarnos. Nosotros estamos llamados a solucionar problemas que lleguen a nuestra vida. Porque tenemos un Dios grande. Amén. Podemos decir: problemita, mira qué Dios tan grande tenemos. Pero a veces Dios permite que pasemos por esta situación para darnos a nosotros una enseñanza de que a veces creemos que por el talento que tenemos, por la facilidad de descifrar palabras y decirla con tanta elocuencia o con tanta facilidad, creemos que no podemos ser disciplinados. Porque si tenemos el talento y no somos disciplinados, de eso no vale nada. Tenemos sabiduría y no somos disciplinados, de eso no vale nada. Debe de haber una disciplina en nuestra vida para tener una buena acción al hablar, al comportarnos y hacer lo que Pablo estaba haciendo aquí. Amén. Y aquí vemos que le dan, pastor, la oportunidad a Pablo de que aquellas personas que quizás él no esperaba de los filipenses, que sean las personas que fueran a socorrer en esta crisis, en estas dificultades que él tenía, que él no lo veía como dificultades.
no lo veía como que esto era, lo ibas a matar, sino que lo veía que era un proceso que estaba pasando. Y por eso más. que expresa la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, que él sabía gozarse en lo mucho, porque Pablo tenía amistades fuertes. Económicamente Pablo tenía. Y si Pablo llamaba, se le iban a abrir puertas. Porque fue un maestro de la enseñanza. Y a muchos formó. Pero Dios les permitió que fuera este redil aquí, los tesalonicenses. Que les socorrieran, que les permitieran que si él necesitaba un vaso de agua entero, le pasaran en medio. Aleluya. Así es. Que si necesitaba muchas abundancias, le pasaban lo suficiente para sostenerse. Porque Pablo, aquí, para que en medio de las dificultades usted glorifique a Dios. No sé si, pastor, vas a decir algunas palabras ahí, que es un tema muy interesante. Así es, pastor. Amén, amén. Buen tema, pastor, de verdad. Gloria a Dios. Sí, escuchando lo que ustedes hablaban de la vida del apóstol Pablo, yo puedo describir la vida del apóstol Pablo como un vehículo todoterreno. Aleluya. Cuando él dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia, no era un poema que él estaba dando, sino era algo que él había vivido. Sí. Porque hay gente que habla de algo que no ha vivido nunca. Que no ha vivido. Hay gente que no sabe lo que es hambre. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cómo tú vas a conocer al Dios que sana si tú nunca has estado enfermo? Puede. ¿No lo conoces? Amén. Sí, pero cuando tú pasas por el proceso y tú ves la mano de Dios obrando, entonces tú hablas con propiedad. Y tú dices, no, yo sé en quién he creído porque yo sé de dónde Dios me sacó y lo que el Señor hizo conmigo. Entonces, vemos al apóstol Pablo que habla con propiedad. Dice, y me he contentado cualquiera que sea mi situación. Amén. O sea, no es fácil, hermano, estar contento cuando usted ve que, como dice aquella canción del mundo, todo se derrumbó. Todo se derrumba. Cuando usted ve que todo se está derrumbando, no es fácil usted estar contento, pero ese contentamiento va más allá de una sonrisa. Ese contentamiento es el gozo que produce el Espíritu Santo en la vida de un creyente. Es un gozo que no está sujeto a una circunstancia de que si la nevera está vacía, de que si está llena. Sí, ese gozo viene del cielo. Así es. Y yo puedo gozarme y deleitarme porque yo sé que Dios está conmigo y que no me va a dejar. Aleluya. Mira, hermanos, generalmente yo he escuchado incluso creyentes diciendo que cuando ellos están pasando cualquier prueba, cualquier situación, dice, yo no recibo eso. Una ignorancia. Sí, porque ellos dicen con eso como que nada más lo bueno. Que nada más lo bueno. Sí. Entonces Job dice, recibiremos de Dios el bien. Aleluya. Y el mal no lo recibiremos. Debemos entender que las pruebas no son para matarnos en el desierto. No son a manera de castigo, no. Dios, cuando permite las pruebas en la vida de un creyente, es para hacerlo crecer. Así es. Es para que su fe aumente. Aleluya. Para que se haga más robusta. Santo. Porque cómo se ejercita, cómo tú vas creando resistencia cuando tú vas a un gimnasio, es en medio de la práctica. Entonces las pruebas es el gimnasio de la fe. Santo. Y si tú no pasas por una prueba, y Pablo lo dice, por una dificultad, tú no vas a crecer, te va a quedar enano todo el Todo el tiempo. tiempo es un enano. Pablo resalta en una de las citas bíblicas que estas leves tribulaciones, él dice, Son momentáneas. son momentáneas y provocarán en nosotros un mayor y eterno peso de gloria. Entonces, el pastor decía algo muy importante ahorita. El pastor decía que a veces uno tiene que vaciarse y desaprender para aprender. Sí. Entonces,
parte de nosotros cambiar es cambiar nuestra mentalidad. Porque Pablo podía tener esa convicción de las cosas, porque él tiene una mentalidad que él decía, esto es momentáneo, esto está pasando ahora, pero yo voy a atravesar esto y voy a... El pastor hablaba incluso de personas que dicen mi enfermedad, mi dolor, y lo cogen para ellos tanto y ven como eso como algo eterno, algo que le pertenece y que nunca se va a ir. Suelta eso, que eso pertenece a Satanás. Eso no es suyo. Y él decía, no, yo estoy aquí, pero yo no soy de aquí. Yo estoy pasando por este momento, pero como quiera yo me gozo. Él decía, yo puedo atravesar esto porque yo sé que el Señor me va a dar la fuerza para yo poder ir a otro nivel más elevado. Entonces me encanta esta cita bíblica, porque realmente nuestro Dios es poderoso, y si nosotros nos deteniéramos en algún momento a pensar lo poderoso que es nuestro Dios, es que Él es el dueño de todo. Y no hay nada que se salga de su control. ¿Y qué problema puede ser tan grande? ¿Qué situación puede ser tan grande? Más grande que nuestro Dios. Yo creo que no puede haber nada. Ustedes saben que en medio de una tormenta los discípulos estaban temblando y Jesús estaba dentro de la barca. Amén. O sea, ellos estaban temblando, pero con Jesús adentro. Con Jesús adentro. Sí. Dice amén. Con Jesús adentro. Con Jesús adentro estaban temblando. Eso es así. El ser humano, hermano. Por eso Nosotros. Jesús es hombre de poca fe. Es que nosotros, nuestra fe nos flaquea en medio de las situaciones. Aleluya. Tú no ves que hay gente que desde que no tienen agua en la nevera ya están... Señor, me abandonaste, pero es agua, un botellón de agua, que es lo que le falta. Me abandonaste, Señor. Con tan pocas cosas, pastor. Con tan pocas cosas. El dueño del universo, que es dueño de todos los manantiales, de los ríos, y tú te estás preocupando porque no tiene agua en la nevera. Aleluya. Bendito sea Yo Dios. creo que a eso a veces falta de fe o falta de iniciativa. Bien, esto es un tema muy, muy hermoso, y cuando dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es un verso que es delicado, porque si decimos que todo, entonces cuando te llega todo, y te decimos, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Él. Y cuando me siento débil, Él me da de su poder y me llena. Te llena cuando no hay nada en la casa, te llena cuando estás pasando por dificultades. Yo sé que es difícil pasar por un proceso de enfermedad. A veces no hay que pasar para usted ver cómo sufren las personas, cómo a veces las personas se decalabran en ese lugar, pero hay un nivel de fe, hay un nivel espiritual que nosotros debemos de clavar. Por eso era que Pablo aquí tenía un nivel espiritual, porque hay niveles en el camino del Señor. A veces hay personas que dicen, no, yo no me abandono, pero cuando vienen las dificultades, como decía el pastor, que por un botellón de agua, está diciendo, Señor, me ha abandonado. No, está hablando de un botellito de agua que ya te vas a hacer las 6. Y pastor, como usted decía ahorita, lo que nos vaya a llevar a salir de alguna situación es nosotros aferrarnos a nuestra fe y decir, no, yo no me conformo con quedarme aquí. Yo sé que mi Dios es poderoso y no sé cómo lo voy a hacer, pero de aquí tengo yo que salir. Y ese es el impulso que nos va a llevar a avanzar. Porque si nosotros, como usted dice, no tenemos fe, no vamos a quedar enanos. Como decía también el pastor Jonathan, no vamos a avanzar. Cada situación debe de ser un impulso para nosotros subir de nivel. Como cuando uno va al gimnasio, para poder alcanzar un mayor volumen de músculo, tiene que cargar una pesa con más peso, para que entonces ese músculo se desarrolle más. Entonces, cada situación en nosotros no es que va a ser fácil, porque aquí también nosotros, lo que estamos hablando, somos seres humanos y tenemos cada quien sus situaciones. Pero no es que vamos a decir, tiene que ser como yo tengo que ser, pero hay algo que tú puedes hacer. Hay un instrumento de fe que tú puedes utilizar. Y eso, no quizás como tú lo tienes planificado, sino quizás mejor. Es lo que te va a ayudar a poder avanzar al siguiente nivel. Amén. Mira, hay personas, aquí lo que está diciendo, que a veces Dios te permite que en tu situación, Dios coge personas específicas y te las pone en tu corazón, o pone el corazón de esa persona para que esté contigo en tu momento de situaciones, porque son personas no especiales, pero son personas que te van a ayudar a que tu fe surja
un nuevo nacimiento a pesar que tú estás pasando por una situación. Son personas que han estado a ti ahí como un punto de apoyo. Amén. Son personas que van a estar siempre dándote la mano, diciéndote estoy contigo. No se te van a negar. Porque hay personas que cuando tú estás pasando, cuando tú estás descalabramente, nadie que está cerca de ti. Y hay personas que nada más saben estar cerca de ti cuando tú estás en pompa. Cuando tú estás en tu apogeo. Después que alcanzó tu apogeo, no te visita nadie en tu casa. Y pastor, nadie pasa por ahí. Pastor, la mentalidad, la mente es algo demasiado poderoso porque, mire, cuando nosotros nos enfocamos en que todo lo que pasa en nuestra vida viene de Dios, nuestra mente siempre está puesta en Él. O sea, cuando usted está solo, Dios me tiene reservado para algo que yo tengo que hacer en este momento. Si me tiene acompañado, esta es la bendición de Dios para mi vida en este momento. Si hay algo que el Señor te quitó, el Señor me lo ha quitado porque no me conviene. Siempre y cuando andemos en el camino correcto, porque si usted anda maltratando a la gente se separa de usted, no es porque Dios se la quitó, sino porque usted se está comportando mal. Entonces, si usted está caminando de manera correcta y usted le pide al Espíritu de Dios que sea el Espíritu Santo guiando su vida a toda justicia, y hay algo en tu vida que te ha sido quitado, hay algo en tu vida que te ha sido agregado, hay una situación que se sale de tus manos, haz lo que te corresponde a ti. Y el Señor, en su perfecta voluntad, que es agradable y sobre todo es perfecta, va a poner todas las cosas en su orden. Haga lo que a usted le corresponde y Dios se va a encargar de lo demás. Pero nuestra mente debe estar puesta en el cielo. O sea, hay un momento de dificultad, lo que nos va a ayudar a nosotros salir de ahí y decir, yo tengo una escasez, yo no tengo de nada y yo me estoy muriendo. Si se quedó ahí, usted mismo va a comenzar a ahogarse y ver el vaso medio vacío y no va a ver la solución, sino el momento el cual usted está pasando. Pero hay que nuestra mente elevarla al cielo y ver en algún lugar tiene que haber una alternativa. Y si ponemos nuestra mirada en Dios, Dios nos va a dar la sabiduría para salir de ahí. Hubo un hombre del pasado llamado George Mueller. Este hombre fue un hombre de mucha fe y mucha confianza en el Señor. Él decía que él no le pedía a otra persona que no fuera Dios. Aleluya. Él estuvo al frente de un orfanato en la ciudad de Bristol, en Alemania, y alimentaba a miles y miles de niños que él tenía ahí. Y cuenta la historia de que un día él no tenía alimento para esos niños. Y él sentó a los niños con los platos vacíos a dar gracias a Dios por los alimentos. Aleluya. Y yo quiero compartir con ustedes un breve recuento de esta historia. Dice que a pesar de todo esto, Mueller nunca solicitó apoyo financiero ni se endeudó. Muchas veces recibió donaciones de alimentos no solicitadas solo horas antes de que fueran necesarias para alimentar a los niños. Wow. Mueller oraba constantemente para que Dios tocara los corazones de los donantes. Por ejemplo, en una ocasión se agradeció el desayuno cuando todos los niños estaban sentados a la mesa, a pesar de que no había nada que comer en la casa. Cuando terminaron de orar, el panadero le tocó la puerta con suficiente pan fresco para alimentar y el lechero le dio mucha leche fresca porque su carro se averió frente al orfanato. Oh, wow. Dice que cuando este lechero se le averió el vehículo frente al orfanato, él decía, mira, esta leche se me va a dañar aquí. No tengo ya cómo arreglar este carro. Mira la hora que es. Se lo voy a dar a esa gente del orfanato. Pero él no sabía que ya Dios era estaba parte del orando. plan de Dios, exacto. Ya este hombre de Dios estaba orando para que eso sucediera. Aleluya. Así es. Qué buena y qué lindo, hermano. Y también podemos ver, como decía el pastor, qué bueno resaltar esa confianza en medio de las dificultades, en medio de tribulaciones. Es mejor agarrarnos. ¿Y cuántas personas, cuando están pasando por situaciones difíciles, lo que hacen es que se apartan del evangelio? Porque entienden que es un problema que se han buscado. Y no es así. No es así. A veces pasamos
por situaciones difíciles para Dios permitirnos, darnos una enseñanza, y esa enseñanza nosotros podemos coger y captarla para hacer de nosotros una parte fuerte para seguir avanzando. Así es. Decía un señor de la humanidad, como decía el pastor, que era, creo que Punta Quinte, que era un esclavo en los Estados Unidos y siempre buscaba la libertad. Por más hachazo que le dieron en los pies para que no se escapara, él siempre buscaba una escapatoria. Él siempre se mantenía luchando por esa libertad. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra vida nos entregamos tan fácil lo que nos ha costado con tanto sacrificio y lo entregamos en un solo segundo? Porque a veces nosotros no estamos firmes en aquel que nos ha llamado, porque no hemos tenido experiencia y no hemos experimentado lo que el apóstol Pablo experimentó aquí. A Pablo no se lo contaron, Pablo lo vivió, como decíamos ahorita. Pablo era un máster en situaciones difíciles para él. Pablo, en una ocasión, hay una joven que le dice, varón de Dios, y Pablo dice que, y Pablo le echa fuera ese espíritu. Ya a Pablo le cancelan por eso, porque era un negocio que había con esa joven. Pablo la pasó por todas las dificultades. Por eso en una ocasión él resalta y él dice, conozco a un hombre que hace 14 años que fue al cielo. Si fue en el espíritu no lo sé, en la carne no sé, pero vio cosas que no podía contarla ni descifrarla porque no la iban a entender. Cosas hermosas en el reino de los cielos. Y Pablo dijo que 14 años, miren la prudencia de este hombre, 14 años después es que él da esto como un testimonio de que Dios había hecho con él. Entonces, Pablo vivió todo esto, pero nunca se desesperó, nunca se sintió ahogado. Todo lo contrario, se sentía confiable de que su Dios lo iba a sacar de esa tribulación. Por eso expresa la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice, sin embargo, aquí está diciendo Pablo, que sin embargo, bien hicieron. ¿A qué? A participar, dice, conmigo, sus tribulaciones. En momentos de tribulaciones Dios le mandó un remanente. Dios le mandó a alguien que estuviera con él ahí. Y esas personas, sea mucho, sea poco, le sostuvieron ahí. Porque lo que él sembró estaba cosechando. Que él sembró allí, sembró lo que el Señor manda. Sembró allí los principios y los valores de Dios. Y aquellos hombres supieron corresponder a la situación que le estaba pasando. Entonces, yo creo que, amados hermanos y amigos oyentes que nos escuchan, debemos de estar siempre confiados de aquel que nos ha llamado, que su fe la pongas en práctica. Si está pasando por ciertas dificultades, apóyate en la palabra de Dios. Todo eso no va a ser eternamente, eso va a ser momentáneo, y te exhorto que te afirme en la palabra de Dios. Amén. Y a veces si estás pasando por situación, es para Dios llevarte a otro nivel, para Dios avanzarte y moverte del lugar que estás. No es el lugar que tú debes de estar. Tú debes estar de lo natural a lo sobrenatural, a otro nivel. Dios quiere llevarnos. Cuando Dios nos permite a nosotros pasar por unas situaciones, no lo creas que es para que nosotros morir ahí en el desierto. No, es que en el desierto Dios quiere enseñarnos a nosotros que nosotros no somos personas de situaciones, que nosotros dependemos de Dios, que nosotros no estamos dependiendo de la situación que me está pasando. Nosotros dependemos de un Dios vivo, de un Dios de poder, de un Dios que da paz, de un Dios que ha reconciliado al hombre, que lo ha redimido, que lo ha sacado. Y eso fue lo que hizo Jesús con el apóstol Pablo. Sacarlo, redimirlo del engaño, y de la situación que él pensaba que lo estaba haciendo bien, pero al final de cuentas no lo estaba haciendo bien. Estaba en el camino extraviado
y Dios lo trae al camino para que entonces aprenda a caminar y ande en el camino correcto. Así es. Y ahí es que nosotros debemos darle la gloria a Dios, que Dios ha puesto a nosotros el evangelio del cielo para que nosotros podamos predicar este evangelio. Debemos de predicarlo con excelencia. No importa la situación que esté pasando. No importa quizá por la dificultad que tú tengas. Si estás en la cárcel, ahí te decimos que confíe en Dios. Que a tu tiempo, Amén. Dios te va a dar respuesta. Así es. Dios tiene respuesta para cada una de nuestras inquietudes. Pero debemos de esperar en ella. Y debemos de estar siempre confiado en aquel que nos ha llamado. Así que el tiempo se nos ha ido, Sana. Así que tiene que decir algo, pues dice algo. Cuando íbamos a comenzar aquí vimos que el tiempo se nos ha ido. Pastor, ya para culminar, que usted mencionó ahorita que a veces nosotros tenemos 20 años, 30 años caminando de manera incorrecta y después nos damos cuenta y decimos, wow, tenía todo ese tiempo haciendo ese mal proceder. Y Pablo también en esta cita bíblica, y no solamente en esta cita bíblica, sino en cada porción donde es registrada la palabra, vemos que él cometió esos errores, pero ya que él no podía cambiar su pasado, él trató de restablecer, reformar, transformar y utilizar todo eso que él hizo mal para poder cambiar su trayectoria y cambiar vidas. Porque lo único que nos queda cuando nosotros cometemos un error es tratar de reponer, quizás no igual como estaba antes, pero lo que nosotros podamos hacerlo y hacerlo bien. Así que ya no hay para más, como usted dice. La gente está para acusarte, pero Dios está para bendecirte. Amén. Así es. Vamos entonces a ya despedirnos con una oración, pastor, Amén. para cerrar con broche de oro. Aleluya. Padre, gracias porque tú eres bueno, Padre. Siempre lo diré, Gracias, Señor. Tú eres bueno, Señor. Te damos la gloria por este momento. Gracias por cada persona que está escuchando, Padre. Porque para esta hora tú has traído esta palabra. Señor, aquel que necesita de tus fuerzas, Padre, que pueda entender en su mente, en su corazón, que tú estás con él. Y que si tú estás con nosotros, ¿quién en contra de nosotros, Padre Celestial? Ayúdanos, Señor, a que nuestra fe, Señor, aleluya, cada día más sea fortalecida en ti, Dios. Que cada plan y cada proyecto que tú tienes con nuestra vida podamos llevarlo a cabo. Que cuando vayamos a tu presencia, tú nos puedas decir, buen siervo, has cumplido con lo que te he encomendado. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Amén.